Durante 7 semanas vamos a hablar de los fundamentos de la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué está la iglesia en la tierra? ¿Cuál fue el propósito de Dios al fundar una iglesia en la tierra? Así que durante las próximas 6 o 7 semanas vamos a meditar sobre eso. El tema de hoy, la iglesia y el reino de Dios. La iglesia y el reino de Dios es el tema de esta mañana. Y con la ayuda del Señor, vamos a quitar algunos conceptos equivocados que nosotros tenemos de la iglesia y vamos a afianzar conceptos reales, bíblicos, acerca de el cuerpo de Cristo, la iglesia. Normalmente usamos reino de Dios e iglesia como sinónimos. Cuando nos referimos a uno u otro, los usamos indistintamente. Pero hay una diferencia entre ellos. De hecho, la Biblia expresa que la iglesia es el medio por el cual Dios expande su reino. Entonces, aunque la iglesia es parte del reino de Dios, no es todo el reino de Dios. Es la parte visible del reino de Dios. Vamos a hablar ahora acerca de el reino de Dios en primer lugar. Vamos a establecer qué es el reino de Dios. Cuando hablamos de reino, inmediatamente viene a nuestra mente la idea de que hay un rey, ¿no? Un rey. De que hay una figura de un soberano que gobierna. De ahí la palabra reino, porque hay un rey que gobierna. Y el reino de Dios siempre ha existido, está presente hoy y siempre va a existir. Es un reino infinito, ilimitado, no tiene límites. Ahora, que no es visible al día de hoy para la mayoría, de eso vamos a ver en un momento. Pero la iglesia representa al reino de Dios. Mientras esperamos que el reino de Dios se manifieste mundialmente, globalmente o universalmente, si usted quiere, mientras esperamos ese momento, tenemos a la iglesia en medio nuestro, de la que usted forma parte. La iglesia no es otra cosa sino una extensión del reino de Dios. La iglesia es el grupo de personas comisionadas por el Señor para anunciar su reino. Entonces, como iglesia, usted y yo estamos llamados a dar testimonio. Cuando usted se unió a la iglesia, usted no se unió a un club social. La idea no es venir y convivir solamente. Esa es parte de. Esa es una parte del beneficio de la iglesia. Pero no nos unimos a la iglesia para convivir, para tener un lugar donde reunirnos, para tener una iglesia donde celebrar nuestras bodas y quinceañeras. No. Ese es extra, hermano. El propósito de estar en la iglesia es mucho más. Estamos llamados a ser testigos de Cristo, a dar testimonio del reino de Dios y demostrar también por qué Dios es rey. Como súbditos del reino de Dios, estamos llamados a demostrar al mundo por qué Dios es rey, por qué nuestro Señor es el rey. Debemos comportarnos como súbditos reales del reino de Dios. Abra su Biblia y vamos a iniciar leyendo en Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Amén, cuando lo tenga. Dice así la palabra del Señor: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Leyó conmigo? Bueno, en la Biblia encontramos desde el principio, desde el Antiguo Testamento, encontramos la figura de Dios como Rey de Israel. Especialmente como Rey de Israel. Así se empieza a presentar el Señor en la Biblia. Además de ser el creador de todo, se presenta como el Rey de Israel. Cuando Dios escogió a la nación de Israel, Él quería ser el rey de esa nación y que esa nación ayudara a expandir el dominio de Dios sobre el mundo. Que Israel fuera
nación por nación, llenando la tierra del conocimiento de Dios, hasta que toda la tierra quedara bajo el gobierno de Cristo. Ese era el propósito, es el propósito original de Dios. Pero Israel no se ajustó al propósito divino. El antiguo pueblo de Israel no se ajustó a la dirección de Dios. No se sometió a la voluntad de Dios. Cuando salieron de Egipto, luego del Éxodo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto por mano de Moisés, y empezaron a vivir en Canaán, después de los 40 años de vagar por el desierto, ellos empezaron a observar a las naciones de alrededor, y vieron que cada nación tenía un rey. Un hombre eminente, que se vestía de oro de pies a cabeza, se sentaba en un trono, iba al frente de sus ejércitos en carrozas. Y ellos dijeron, qué bonito tener un rey al frente de uno. Y nosotros no tenemos nada, pensaron. Entonces vinieron estas personas al profeta en turno, que fue el primer gran profeta, Samuel, y le dijeron, mira, queremos un rey sobre nosotros, como tienen las demás naciones. Queremos un rey que nos represente. Fíjese que desde ese tiempo nosotros los seres humanos tenemos esa debilidad. Nos gusta ver a alguien fuerte delante de nosotros. Nos gusta ver a alguien que nos gobierne. No estoy en contra, ya está establecido, ya no podemos cambiar eso. Pero ahí empezó todo el asunto. Ellos querían ver a una figura, a un hombre, y cuanto más autoridad representara y cuanto más fuerza tuviera, mejor. Ellos querían un rey como tenían las demás naciones. Y le dijeron a Samuel, queremos un rey, constitúyenos un rey, nombra un rey que vaya con nosotros a la guerra, que nos represente, que nos guíe. Y Dios era el rey. Ellos no tenían ausencia de rey. Ellos tenían al mejor rey. Pero como no lo podían ver, la fe de ellos no alcanzaba para ver que tenían al mejor rey sobre ellos. Y mire lo que dice en 1 Samuel 8:7. Luego de que ellos le hicieron esta petición a Samuel, el corazón de Samuel se entristeció. Y Samuel se sintió defraudado, decepcionado. Samuel lloró, Samuel se lamentó y vino delante de Dios en el versículo 7. 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. ¿Qué sigue luego? Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Puede sentir usted la tristeza del corazón de Dios al leer estas palabras? ¿Puede sentir usted el desencanto, la decepción? Oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, obedécelos. Búscales un rey, úngeles un rey, nombra un rey. Y no te sientas mal, Samuel. No te sientas mal, no es a ti a quien han desechado, es a mí, dijo el Señor, para que yo no reine sobre ellos. Bueno, eso pasó hasta el día de hoy, eso viene en la humanidad hasta el día de hoy. A los hombres les gusta tener gobernantes al frente de ellos que los representen. Y a veces los defendemos aunque no estén calificados. Pero como es mi rey, es mi presidente, es mi gobernador, es mi alcalde, entonces lo defendemos a capa y espada, aunque sus políticas y su forma de gobernar sea desastrosa. Pero yo voté por él, yo voté por ella y es mi presidente, es mi gobernador, es mi alcalde, es mi diputado, es mi representante, es mi concejal. Y no terminamos nunca. Y nos gusta ver en alto aquella figura y caemos en un fanatismo sin sentido. Bueno, pero la historia, la Biblia presenta a Dios en la historia no solo como Dios de Israel, sino lo presenta como Dios de todo el mundo. Y de hecho Dios de todo el universo. El hecho de que el mundo, los hombres, hayan rechazado a Dios para que les gobierne, Él no perdió, hermano, su autoridad. Él sigue gobernando. Él sigue siendo el rey de todo el universo.
Los pájaros, los pajarillos no se mueren sin que Dios lo sepa. Todo lo que sucede en el universo está bajo su perfecto dominio, control, conocimiento. Él lo sabe todo. Pero los seres humanos lo sacamos de nuestra vida. Desechamos a Dios, lo sacamos de nuestro medio. Lo sacamos de nuestra familia. ¿Se acuerda usted cuando vivió sin Dios? Yo me acuerdo y no quiero olvidarlo para no volver a caer en ese error de querer vivir lejos de la dirección de Dios. Yo recuerdo muy bien lo que es vivir sin Dios. Yo recuerdo muy bien lo que es pretender llevar uno las riendas de su vida. Y no quiero olvidarlo. Algunos dicen, no, yo no quiero acordarme de la vida pasada. No, yo sí. Yo sí quiero acordarme para no volver a caer ahí. Porque si se me olvida lo que es vivir sin Dios, puedo cometer el error de volver a caer en ese estado. Así que yo no quiero olvidar lo doloroso que es vivir sin dirección. Yo no quiero que se me borre de mi mente lo que es vivir fuera del reino de Dios. Ahora, Él es presentado como Rey del universo. 1 Timoteo 1:17. Mire lo que dice. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol está claro quién es el que gobierna. El apóstol Pablo está perfectamente consciente quién es el soberano. Lo pueden rechazar gobiernos, lo pueden rechazar generaciones, el mundo entero puede rechazarlo. Pero él no ha perdido su autoridad y su dominio sobre el mundo y sobre todo el universo. El apóstol Pablo lo tiene claro. El salmista también, Salmo 115:3. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esa es la autoridad de un rey. Un rey hace lo que quiere. Los presidentes, alcaldes, gobernadores, etcétera, no hacen lo que quieren. Eso es mentira. Ellos no tienen todo el poder, no tienen toda la autoridad. Están limitados por ciertos candados que hay en la política. Pero el verdadero soberano, el Dios todopoderoso, Él está en los cielos y ha hecho todo lo que ha querido. Y lo sigue haciendo al día de hoy. Además, el profeta Daniel escribió palabras del rey Nabucodonosor, Daniel 4:35. Búsquelo también. Daniel capítulo 4, versículo 35. Gracias. Amén. Todos los habitantes de la tierra, este es Nabucodonosor hablando, que para algunos es, bueno, la Biblia lo dice, es el rey más poderoso que ha existido en toda la historia humana. En cuanto a poder y riqueza, Nabucodonosor no tuvo comparación. Dice el 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, hablando de Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay, oiga bien, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, nadie puede cuestionar a Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de querer cuestionar a Dios, como si Él tuviera que rendirnos cuenta a nosotros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Él no tiene que darnos cuenta a nosotros. Él es el soberano. Él es el gobernante del universo. No solo de este mundo y de mi vida y la suya, sino Él es el gobernante del universo. Los ángeles, los querubines, los serafines, seres con un poder increíble, ellos jamás cuestionarían una decisión de Dios. Ellos solo se someten a la voluntad de Dios. Y usted y yo, hermano, haríamos muy bien en hacer lo mismo. Usted y yo haríamos perfecto en someternos a su voluntad, reconocer su soberanía y someternos a su voluntad. Mire, no hay mejor lugar para estar que bajo la soberanía de Dios, porque Él es un soberano excepcional. Es lo mejor que hay, hermano. Sus decisiones para el hombre siempre son buenas.
Usted cree que tiene planes, planes increíbles, de éxito, de grandeza, Hermano, los planes de Dios para usted son infinitamente superiores. ¿Sabe un versículo con el que el Señor me cambió la vida a mí? Hace 22 años. Con un solo versículo el Señor me cambió la vida. Jeremías 29:11, algunos lo saben de memoria. Porque yo sé, oiga el soberano hablando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, ¿quién no se rinde ante semejante autoridad? Yo sé lo que quiero hacer con tu vida, me dijo el Señor. En un tiempo en que yo pensé que yo puedo gobernar mi vida, yo sé para dónde voy, yo sé lo que quiero y sé cómo conseguirlo. Y el Señor me dijo, yo sé lo que quiero hacer con tu vida. Mis planes son de paz. O sea, no te preocupes. Los mejores planes suyos, hermano, palidecen, se vuelven nada en comparación al perfecto plan de Dios para su vida. Y usted no crea que se va a sentir frustrado. Algunos de nosotros, pequeños seres humanos, nos frustramos cuando nuestros planes no salen como esperábamos. Pero cuando usted está en la voluntad de Dios, esa frustración jamás llega, porque el plan de Él lo hace sentir a usted mucho más satisfecho, infinitamente más satisfecho que los planes pequeños que usted tenía para su propia vida. Aunque usted no lo crea, hermano. Dios es bueno. Él es muy bueno. Y Él tiene unos planes para usted que usted no se imagina. Otro día le voy a contar cómo yo me sentía de frustrado cuando yo vine a este país. Pero hoy no es el día. La Biblia también presenta a Dios no solo como el rey que fue rey de Israel y fue rechazado por Israel, no solo como el rey del mundo, del universo, sino que también lo presenta como un rey futuro. Alguien que va a venir a reinar en breve sobre toda la humanidad. O sea, aunque la humanidad no lo reconoce, aunque el ser humano, toda la raza humana no le reconoce en general como Dios, Él viene a reinar sobre toda la humanidad un día. Y está escrito, hermano, que se va a doblar toda rodilla. Y cuando la Biblia dice toda rodilla, usted puede estar seguro que no va a quedar un solo par de rodillas que no se doblen ante Él, en reconocimiento de su soberanía. Pero en este momento, dice la Biblia, hoy, al día de hoy, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo le pertenece a Satanás, no por derecho, sino por usurpación. Satanás ha usurpado el derecho de gobernar el mundo. Así lo dice 2 Corintios 4:4. Perdón. 1 Juan 5:19. 1 Juan 5:19. Ya no le voy a dar 2 Corintios, lo tenía en mis apuntes, pero lo quité. 1 Juan, ¿qué le dije? Gracias. Ya a esta edad la mente se le va a uno, hermano. Sabemos que somos de Dios. ¿Qué dice? Me gusta que usted lo lea con sus propios ojos para que se convenza y sepa dónde está. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 19, ¿verdad? Ahora, el mundo entero está bajo el maligno, pero esto es temporal. Este sometimiento bajo el yugo de Satanás es temporal. Y usted dirá, eso es exagerado, estos cristianos que solo hablan del diablo y que el enemigo y que... Mire hacia afuera. Mire a la sociedad en que vivimos. Y usted va a encontrar la maldad en su estado más puro. Usted va a encontrar la maldad en su esencia. Ahí solo abra la puerta de su casa y mire hacia afuera. O a veces hasta dentro de nuestras propias casas entra la maldad. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y usted sale a la calle y usted no espera que le pasen cosas buenas. Corríjame si miento. Corríjame si me equivoco. Ha habido momentos en que usted pasa a una gasolinera, ya no tiene gas, pero ve afuera y dice, no, este lugar no es seguro. ¿No le ha pasado a usted? O yo soy el único desconfiado, el único miedoso. Y dice uno, no, esta zona no se ve muy... Entonces nos vamos mejor a otra gasolinera.
donde se vea más sano, que no, más nueva, que no es que haya sanidad en ningún lugar, hermano, ya no hay lugares sanos, que la maldad tiene diferentes formas de presentarse, pero realmente el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ha visto usted lo que está pasando en Israel, no? Entre Israel e Irán? Estados Unidos ya se metió al conflicto. Las amenazas de Irán hacia Israel ya no son advertencias, son amenazas. Amenazas graves, hermano. Se está metiendo el mundo en un conflicto. Hermano, ese es otro tema. Pero vamos a hablar de ese después. El mundo entero está bajo el maligno. Seguimos estando al día de hoy bajo el gobierno de Satanás, usurpado, no legal. Pero mire lo que dice Mateo 4:19. Mateo 4:19. Oh, perdón, 17, sí, el 19 era de 1 Juan. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire la diferencia, hermano, entre el gobierno de Dios, de Cristo, y el gobierno de Satanás, usurpado. El gobierno de Cristo sería el gobierno legal, porque Él es el que creó. A Él le corresponde por derecho gobernar el mundo y gobernar a todos los seres humanos. A Él le corresponde por derecho. Sin embargo, Satanás, que no creó nada, Satanás, que no hizo nada, sino solo torció todo, él viene a usurpar el gobierno, lo toma por la fuerza y se sienta en el trono del mundo y dice: yo soy el soberano. Ahora el verdadero dueño viene y él viene despacio. Hermano, mire, no sabe cuántas veces yo le he dicho: Señor, ¿por qué no terminas de una vez con esto, Satanás y todo, y que vayan al infierno ya? Pero entonces me acuerdo que mi Dios es justo. Es justo. Y Él viene, mire, despacio, pero avanzando. Él viene tranquilamente ganando el corazón de cada súbdito, uno por uno. Él no viene avasallante, rompiendo murallas, derribando barreras. No, Él viene despacio y con lazos de amor viene atrayendo a sus súbditos uno por uno. Él podría, hermano, atemorizarlo a usted y a mí de una manera que no nos quede de otra que doblar las rodillas de miedo. Pero Él viene con amor y te convence. Y te arropa y te pone el brazo sobre el hombro y te habla al oído hasta que te convence. Y entonces ya no te queda otra que rendirte ante su reino. Pero no te rindes por miedo, te rindes porque le amas. ¿Ve la diferencia de un reino con otro? Satanás viene a hurtar, a matar y a destruir. Él viene a romper con todo lo bueno. Él viene a destruir tu vida. Él viene a obligarte a que le sirvas, te guste o no te guste. Pero mi Dios viene y te convence y hasta que no te queda otra. Mire, Dios hace que te quedes sin argumentos. Algunos de nosotros que nos sentíamos muy intelectuales, muy inteligentes, le poníamos argumento tras argumento. Pero, Señor, pero. Y venía el Señor y tranquilamente: mira, esto es así. Esto no es como tú piensas. La vida no es como... Tú no sabes todavía con lo que te vas a enfrentar. Le sucede a todo ser humano cuando teníamos entre 18 o 25 años. Creíamos que éramos muy sabios, muy inteligentes. Y vino el Señor y nos dijo: no, si estás empezando a vivir todavía. Ven, déjame mostrarte. Y el Señor lo lleva y te sumerge en su palabra, te sumerge en su espíritu y te enseña. Y al final tú dices: Señor, yo no sabía nada. Como dijo Job al final de su suplicio: Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces Dios viene y te atrae y te mete dentro de su reino. Ahora, cuando usted entra al reino de Dios, usted pasa a formar parte de la iglesia, que es el representante del reino de Dios. En el Nuevo Testamento ya se habla con otros términos. En el Nuevo Testamento ya no se habla tanto de la soberanía de Dios, sino ahora se habla de la iglesia. Que no quiere decir que la soberanía de Dios caducó, terminó, cumplió su plazo. No, la soberanía de Dios sigue estando ahora materializada en la iglesia. Mire cómo se refiere, por ejemplo, Pablo, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto dirige su carta.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En la segunda carta a los Corintios, en el 1:1, una vez más usa el mismo lenguaje a la iglesia. Segunda Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y una vez más, vaya a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. En los requisitos de los obispos, Pablo le recomienda a Timoteo: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablando de los obispos, pastores o ministros de las iglesias. Para que un fulanito sea un verdadero ministro, un verdadero obispo, un verdadero pastor, tiene que saber cuidar su propia casa primero, dice. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretendes que dirija una iglesia? La lógica salta a la vista. Entonces, nosotros hoy cometemos un error. Y yo lo he cometido, y usted también. Cuando queremos hablar de alguna congregación en la ciudad, decimos la iglesia del pastor fulano. ¿Verdad? La iglesia del pastor, oh no, mira qué bonita la iglesia del pastor Pepe. Viera qué chiquita la iglesia del pastor Chepe, no le ha crecido nada. Pero es que las iglesias no son de los pastores, hermano. Las iglesias no son de los ministros, no son del liderazgo tampoco. La iglesia no es de quien la fundó, quien la plantó. La iglesia es de Cristo. Amén. Gloria a Dios. No pensé que le fuera a emocionar eso. Pero es que la iglesia es de Cristo. Él hace crecer unas iglesias porque a Él le place. Hace que otras se mantengan pequeñas o disminuyan. De hecho, algunas iglesias desaparecen, pero es por la voluntad de Dios. Es algo demasiado importante como para creer que depende de nosotros. Si una iglesia crece, no es por el pastor. Si mengua, no es por el pastor, es porque la voluntad de Dios para esa iglesia es esa. Bueno, la iglesia tiene un dueño. Es el Señor, el Rey. Él es el dueño. Y en cualquier epístola del Nuevo Testamento que usted busque, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, se habla de la iglesia y hace referencia a que hay una autoridad divina sobre la iglesia. La iglesia no se gobierna sola, ni siquiera la gobierna el pastor o el líder o los líderes. Nosotros no podemos hacer en la iglesia lo que nos dé la gana. Y el pastor que hace eso, el ministerio que hace eso, es juzgado de parte de Dios. Porque la iglesia no nos pertenece. Nadie puede alegar propiedad sobre la iglesia, ni sus bienes tampoco. Es de Dios, es de Cristo. Es la sangre del Señor la que dio origen a la iglesia. Cuando el Señor da mandamientos en su palabra, en el antiguo tiempo eran mandamientos dados por el rey a su pueblo Israel. Ahora, esos mandamientos siguen siendo ordenanzas divinas, siguen teniendo la misma fuerza. Cuando Dios le habla a su iglesia, no nos da sugerencias, ¿verdad? No, mire, cometeríamos un pecado nosotros los ministros si le damos a usted los mandamientos de Dios como sugerencia. Usted hágalo si quiere, hermano. Si cree que le conviene. Si se ajusta a su gusto, hágalo. Hermano, eso es un pecado. El Señor dice, haz esto o haz aquello. Y es un mandamiento divino. Yo no puedo suavizarlo porque lo meto en problemas a usted con Dios y me meto yo en problemas con Dios. Si nosotros le bajamos la norma, si la rebajamos o si ponemos exigencias que Dios no ha dicho, a Dios le vamos a dar cuenta de esto. El Señor atacó a los fariseos de su tiempo, el Señor Jesús, porque le pusieron a los hombres unas normas tan estrictas que la gente sentía que pecaba por todo. Pero ellos no las obedecían. Y dijo el Señor, ponen carga sobre los hombros de las personas que ellos ni siquiera con un dedo intentan levantarlas. Hacían a toda la gente sentirse miserable, inútil, pero ellos no se veían afectados. En este punto,
Dios conecta el reino de Dios con la iglesia. ¿De qué manera? ¿De qué manera se conectan ambos? Mateo 28, 17 al 20. Ahí está la conexión del reino de Dios con la iglesia. Mateo 28, 17 al 20. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Estoy ahí? Sí. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí habló el soberano. El soberano, el que vino a traer el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, dijo. Cuando Él vino a la tierra, el reino se acercó, empezó a trabajar, echó a andar el motor del reino y ahora encomienda a la iglesia para que vayan y hagan discípulos y hagan súbditos. Para que cada persona que se convierta a Cristo, cada persona que crea en Cristo, pase a ser súbdito de este reino. La iglesia es, para que tengamos una idea más clara, la iglesia es como una embajada del reino. Pregunta: ¿usted ha visitado una embajada extranjera aquí o en algún otro país? Cuando usted estuvo en su país en Latinoamérica, yo una vez fui a solicitar visa a la embajada americana. ¿Cree que me la dieron? No. Pero qué bonito se sentía entrar ahí en el Boulevard Santa Elena, los que conocen. Aquel edificio y la bandera americana norteamericana ondeando allá arriba. Y uno siente que ya entró a Estados Unidos. Y solo estábamos en la embajada. Pero mire, déjeme decirle una cosa. Cuando usted entra a una embajada en un país extranjero, legalmente usted está entrando a un pedacito del país al que la embajada pertenece. ¿Sabía usted eso? Cualquier crimen que se cometa dentro del cerco, del perímetro de la embajada americana en el Boulevard Santa Elena, en San Salvador, un crimen cometido allá se juzga por las leyes de los Estados Unidos de América, aunque se cometió en El Salvador, porque ese terreno se considera parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo sucede con un avión de American Airlines, que esté parado allá, parqueado en el aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, en El Salvador también. Hablo de El Salvador, que no conozco otro aeropuerto. Si está parqueado allá, pero es de American Airlines, que es una empresa norteamericana, y se comete un crimen dentro del avión, aunque esté allá en La Paz, a la par de Zacatecoluca, ese crimen se juzga por las leyes norteamericanas. Si fuera un barco, un buque de guerra, que está ahorita en el Golfo Pérsico, no sé para dónde los están mandando, se comete un crimen a bordo del avión, aunque lo cometan personas del barco, de otra nacionalidad, pero es dentro de un barco que tiene bandera de los Estados Unidos de Norteamérica, ese crimen se juzga por las leyes del país al que pertenece el barco. Y no solo Estados Unidos, puede ser un avión salvadoreño, puede ser un avión hondureño, un barco catracho. Pero si está en China y se comete un crimen dentro de un barco nicaragüense, se juzga por las leyes de Nicaragua. Ahora déjeme decirle algo. Usted, hoy, esta mañana, aquí donde usted está en territorio del cielo. Este es territorio de Dios. Aquí el reino de Dios gobierna aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted y yo somos embajadores del reino de Dios. Y lo que estamos llamados a hacer es representar dignamente a este reino. Nosotros los seres humanos los cristianos cometemos errores tan graves, hermano. Poner muy por abajo las normas del reino de Dios, aún dentro de la iglesia. Mire, cuando metemos pecado dentro de la iglesia, ponemos las normas del reino de Dios por el suelo. Cuando le voy a decir algo fuerte y espero que usted lo tome como lo que es un cristiano maduro.
cuando estamos aquí dentro deseando a la mujer del prójimo, hermano, ¿eso pasa en el reino de Dios? Cuando estamos aquí envidiando a un hermano, deseando que le vaya mal, un hermano que sea exitoso en su negocio, en su empresa, en su trabajo, deseando que le vaya mal, ojalá y se le quiebre la troca, la máquina. Hermano, ¿cómo podemos representar al reino de Dios de esa manera? Teniendo pensamientos negativos de odio, de rencor, de resentimiento hacia otro hermano. Teniendo pensamientos de lujuria o de lascivia hacia un hermano o una hermana. ¿Cómo? Si usted entró dentro de la iglesia de Cristo, usted entró a territorio santo. Moisés se tuvo que quitar los zapatos en el desierto. Josué, afuera de Jericó, tuvo que quitarse los zapatos. Le dijo el mensajero, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Porque la gloria de Dios estaba allí. Pues yo le notifico a usted ahora, cuando usted se reúne como pueblo de Dios, la gloria de Dios está allí. Usted está sentado, parado sobre territorio santo. 1 Pedro 2:11. 1 Pedro, sí. Gloria a Dios. Amados, dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aléjate de esos deseos carnales. Hermanos, dice, yo te lo pido como un extranjero que eres en la iglesia, en la tierra. ¿Usted sabe lo que es ser un extranjero en un país extraño? No, usted no sabe. Muchos aquí, el 98%, no, el 90% de los que estamos aquí, sabemos lo que es ser extranjero en un país, pertenecer a un país extraño. ¿Sí? ¿Cómo se siente usted? Asustado, gracias. Claro. Inseguro. Se siente que no le pertenece, pues. Usted no se para con confianza. Usted no puede disfrutar de las cosas con confianza. Bueno, le voy a dar otro ejemplo, pues. Cuando usted visita a alguien en su casa, ¿usted va a llegar ahí a quitarse los zapatos? Usted es un extranjero en esa casa, es alguien ajeno a ese hogar. Usted se comporta como alguien ajeno al hogar. Usted se sienta donde le dicen que se siente. Si le dicen que se siente, si no, quede separado. Si le dan de comer, coma. Si le dan la oportunidad de volver a pedir, pues vuelva a pedir. Pero si no, quédese con lo que le den. No, usted tiene que atenerse a las normas de eso. ¿Por qué? Porque usted es el extranjero ahí. El extraño ahí es usted. Entonces usted no puede exigir más. Pues el apóstol Pedro nos dice, versículo, ¿qué le dije? 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que nos comportemos como extranjeros en esta tierra, porque no pertenecemos a esta tierra. Usted es un ciudadano, un súbdito del reino de Dios. Su ciudadanía está en otra parte, hermano. Dice un autor que fue misionero en Brasil muchos años. Después de varios años de hacer trabajo misionero en Brasil, dice, él caminaba en Río de Janeiro, caminaba tales calles y entraba, dice, por lo menos una vez al mes, iba a la embajada norteamericana, él era un americano. Y dice, se sentía tan bonito, dice, entrar por aquellas puertas, miraba ondear mi bandera, dice, en el aire. Entraba y me sentaba en el lobby, saludaba en inglés, dice, mi idioma, saludaba a los guardias, a los soldados que estaban ahí, agarraba un periódico, dice New York Times o Los Angeles Times, y me ponía a leer un periódico en mi idioma, dice, y por un momento, dice, solo por un momento, yo me sentía que estaba en mi patria, estando en Brasil. Cuando usted viene aquí a la iglesia, hermano, y empezamos a hablar de la grandeza de Cristo, le cantamos cantos a su poder, a su nombre, exaltamos su grandeza, contamos los testimonios de las maravillas de Dios, usted se siente por un momento que está en el cielo. ¿Sí o no? Mire, si usted al venir a la iglesia no se siente en el cielo, algo estamos haciendo mal.
Si usted no se siente que está en la presencia del Señor al venir a una iglesia, algo estamos haciendo mal en esa iglesia. Bueno, avancemos. Es nuestra misión continuar con lo que la iglesia primitiva hizo. La iglesia primitiva fue dotada de un poder especial de parte de Dios para que no tuviera barreras. A la iglesia primitiva se le dio un poder especial para poder dar testimonio. Así lo dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios capacita a sus súbditos. El reino de Dios capacita a su iglesia para que vaya y dé testimonio. Y si usted cree, usted tiene de parte de Dios la autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, para realizar milagros de acuerdo a la voluntad de Dios. No vaya a ir usted alardeando de que tiene un superpoder, porque no es para el alarde personal, es para la gloria de Dios. Cuando sea necesario hacer algo, aunque sea sobrenatural, pero para la gloria de Dios, Dios va a usar a uno de sus súbditos, a uno de sus embajadores, para que haga ese milagro. Usó profetas, usó predicadores, está usando en este momento a la iglesia de Cristo para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia recibió poder. La gran comisión no se hace por medios humanos. No es el vocabulario del orador. No es el carisma del ministro. Es el poder de Dios que recibió del Espíritu Santo. Ese es el que hace la obra. Cuando usted invita a una persona, cuando usted habla del Evangelio y alguien abre su corazón a Cristo, no es porque usted sea bueno. Es porque el Señor ha puesto poder en su palabra para que transforme vidas. Leamos rápidamente Mateo 16, 15 al 19. Vamos a leer rápido los versículos que faltan para poder leerlos al menos. Mateo 16, 15 al 19. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. He aquí el poder de Dios dado a la iglesia. Poder para atar y poder para desatar. Usted cree en milagros, ¿no? Amén. Yo también. Yo creo que el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, sobrenaturalmente si es necesario. Yo creo en los dones del Espíritu, creo en lo sobrenatural. Cuando viene de Dios, sé que Dios tiene autoridad sobre el mundo natural, así como sobre el mundo espiritual. Y no me extraña que Dios haga su obra en ambos mundos al mismo tiempo. En Hechos 2, 46, 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué yo veo en este pasaje de Hechos? Si nosotros realmente vivimos en este ambiente como una sucursal del cielo, una embajada del cielo, la gente va a querer estar aquí adentro. ¿No le parece a usted? La gente va a desear estar aquí con nosotros. Pero si cuando entran aquí lo que van a encontrar son pleitos, chismes, desacuerdos, envidias, pleitos por cualquier cosa, ¿qué cree que va a hacer la gente? No, está mejor afuera. Estoy mejor allá. Pero si cuando vienen aquí lo que encuentran es unidad, lo que encuentran es comprensión,
lo que encuentran es fortalecimiento. Lo que encuentran es un grupo que ya pasó por lo que ellos están pasando y ahora, al haber terminado ese proceso, le dan gracias a Dios. La persona que viene dice, yo quiero entrar a ese proceso. Yo quiero entrar a ese proceso de reformación, de renovación. Valga la publicidad. Yo quiero entrar a ese proceso de cambio para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hermano, cuando yo vine a Cristo era un jovencito, era un chamaco. No llegaba ni a 25 años todavía. Pero yo ya estaba harto del mundo, harto de la forma como el mundo se movía. Y entonces vengo a Cristo y me encuentro un ambiente diferente. Yo dije, yo no quiero ya salir de aquí. Yo no quiero estar lejos de esto. Esto es lo que yo necesitaba. Y hasta el día de hoy el Señor me sigue llenando cada vez más. Y yo vengo a la iglesia y yo siento que vengo a una fiesta, hermano. Yo vengo al templo, jamás para mí ha sido una carga ir a la iglesia. Sabe Dios que no miento. Dios es mi testigo, Él sabe que no exagero. Para mí venir a la iglesia es un placer enorme, enorme. Y vengo como el mayor de los gozos, el mayor de los placeres. Y luego si le puedo servir a usted, mejor todavía. Si Dios me da la capacidad de llevarlo a meditar en un pasaje que le puede cambiar la vida, hermano, más bendición no puedo imaginarme. Pero ese es el reino de Dios. Que la gente quiera estar aquí adentro y no que estén deseosos de salirse e irse. La iglesia es un lugar tan precioso que el Señor no quiere que haya pecado dentro de la iglesia. Lo hay y lo va a haber siempre, pero no es la voluntad de Dios. Y que nosotros podamos verlo de esa manera. Que cuando el pecado aparezca, nosotros podamos hacerlo a un lado, tengamos la capacidad de hacerlo a un lado. No por temor a la vergüenza, sino por amor al Dios que nos salvó. Como dijo José ante la tentación de la mujer de Potifar, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra mi Dios? ¿Se acuerda? ¿Ha leído usted ese pasaje? El joven José, un muchacho hermoso, un muchacho fuerte, joven, lleno de vitalidad, un muchacho lleno de testosterona. Se le presenta una mujer hermosa, con poca ropa, y le dice, duerme conmigo. Pero él sabía que él era un embajador del reino de Dios en la tierra, y dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Y salió corriendo. Dios quiere que la iglesia, nosotros seamos así, que nosotros veamos el pecado y nos apartemos. Mire, saltemos Mateo 18, no leamos Mateo 18, leamos Mateo 5. Por el tiempo. Y con estas lecturas nos quedamos. No voy a comentar nada. Solo se lo voy a dejar a usted de tarea. Mi esposa se ríe porque sabe que siempre comento, aunque diga que no. Pero hoy no voy a comentar para que ella quede mal. Mateo 5:21. ¿Está conmigo? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué dice el 22? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. He ahí las normas, las leyes, los mandamientos, no sugerencias, mandamientos del reino de Dios para la iglesia. Usted y yo estamos llamados a normas
elevadísimas, hermano. Que si usted ha sido una persona moral, no dudo, usted tiene cara de ser persona moral. Yo sé que usted incluso fuera del Señor, usted era muy moral, pero ahora usted debe ser mucho más. La norma moral suya debe ser altísima. Usted debe destacarse por tener una norma moral elevada, muy por encima de la mayor moralidad humana. ¿Por qué? Porque usted pertenece al reino de Dios. Usted tiene un rey, un soberano. La iglesia es parte del reino. La iglesia no solo la iglesia del reino, es parte. La iglesia es como la puerta por la que está entrando al reino personas todos los días. Es importante, hermano, dar testimonio de la verdad, porque eso va a ser la diferencia entre una eternidad de gozo o una eternidad de sufrimiento para las personas que nos escuchan. No es una tarea pequeña la que el Señor nos ha encomendado. Si usted es alguien altruista, alguien que le gusta ayudar al prójimo, alguien que le gusta sacrificar un poco para ayudar a alguien, ver una sonrisa en el rostro de una persona, si usted presenta a Cristo, usted puede llevar a esa persona a una felicidad eterna. Usted puede ser el instrumento para que esa persona goce la eternidad con el Señor. Así que no hay mejor trabajo que hacer que servir a Cristo. Yo ya estoy seguro de mi salvación. Usted está seguro de su salvación. Somos miembros del reino de Cristo, del reino de Dios. Ahora seamos vehículos, herramientas, canales para que otro también pueda disfrutar las ventajas del reino de Dios. Tenía razón mi esposa. Póngase de pie. Póngase de pie. No lo pude evitar, está en mí. Dios es bueno, hermano. Y yo no puedo imaginarme una vida más preciosa que la que el Señor nos ofrece. Yo no puedo imaginar una vida más digna, más honrosa que la que el Señor te ofrece. Él eleva a los hombres y a las mujeres a la plenitud del desarrollo de su llamado, a la plenitud del desarrollo de las virtudes de su género. Dios no subyuga a mujeres, hermano, y enaltece a los hombres, como dicen nuestros detractores. Él levanta a la mujer a la nobleza que le corresponde como portadora de la gracia de la vida. Y eleva al hombre a su nivel más alto de autoridad, de cabeza en su hogar. Ni uno está en contra. Hermano, es que esto es precioso. El reino de Cristo es precioso. Viva en Él, disfrútelo, hable de Él. Y el Señor viene pronto por su iglesia y nos va a dar que podamos nosotros no solo hablar de Él, sino verlo con nuestros propios ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes hoy. Señor, sé que tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, Señor, nos da a entender estos misterios preciosos de tu palabra. No somos solamente un grupo de hombres y mujeres engañados, o que no tienen que hacer, o que porque no desarrollaron sus sueños, porque no lograron cumplir sus anhelos, porque no pudieron desarrollar una profesión, terminaron como cristianos en una iglesia. Señor, yo sé que es tu propósito, es tu voluntad para nosotros. Algunos de nosotros, Señor, teníamos planes según nosotros perfectos, pero tú nos diste un plan aún más perfecto, aún más grande. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Que tu Espíritu Santo bendiga los corazones de todos aquellos que invocan tu nombre en todo lugar. Especialmente aquellas personas, Señor, que en este momento, en este día y en estos días están sufriendo la pérdida de un ser querido. Señor, conozco a muchos de estos hermanos que están de duelo hoy. Y sé, Señor, que esta visión preciosa de un reino eterno que viene poco a poco hacia esta tierra les da fortaleza a la hora de perder a un ser querido. Ellos saben que todo aquel que cree en ti, Señor, no muere, solo duerme. Y un día, muy pronto, en tu presencia, nos reuniremos de nuevo con todos aquellos de nuestros seres queridos que murieron con esta esperanza. Señor, yo te pido que les guardes, que les protejas. Bendice, Señor, a mis hermanos que están de duelo. Dales fortaleza en su corazón, Señor. Llega hasta esas fibras profundas de su corazón donde ninguna palabra humana puede penetrar. Pero sí, Señor, tu consuelo. Tú puedes llegar allí, Señor, donde está el dolor. Acaricia estos corazones esta mañana. Señor, toma control de estas vidas.
y déjale sentir esa convicción en su corazón, que tú, Señor, tienes cuidado de sus seres queridos que partieron. Ellos no fueron desahuciados, ellos no fueron desamparados. Fuiste tú, Señor, quien los tomó de esta vida y los llevó a la siguiente, para que terminen ya su dolor en esta tierra y empiecen a gozar de las bendiciones de tu reino. Señor, yo también quiero estar en ese lugar. Y sé que muy pronto, Señor, antes de lo que nosotros pensamos, todo este grupo y todos nuestros hermanos de todo lugar estaremos en tu presencia para siempre. Mientras ese día llega, fortalécenos, Señor, que el consuelo que mis hermanos necesitan, pido por todas estas familias, son varias familias que están, Señor, de duelo en este momento. Espíritu Santo de mi Señor, consuela. Bendito Consolador, trae ese apoyo emocional, ese apoyo espiritual que tanto necesitan mis hermanos en este momento. Nosotros no sabemos consolar como tú lo puedes hacer, mi Señor. Padre, gracias. Gracias porque tus designios son perfectos. Tu voluntad es siempre perfecta. A todos mis hermanos que están en este lugar, yo los bendigo. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de contar con su atención, su presencia y su atención en este lugar. Bendícelos, guárdalos, protégelos de todo mal. Bendigo a sus hijos, bendigo a sus hogares, bendigo a los esposos de mis hermanas, a las esposas de mis hermanos, bendigo a sus hijos, bendigo a sus nietos. Gracias, mi Señor. Bendición tras bendición es lo único que viene de ti, Señor, porque eres un rey justo, un rey bueno. Un rey bajo cuyo liderazgo, Señor, es un privilegio estar, bajo cuyo reinado es un gozo permanecer. Yo quiero estar siempre bajo tu reino, Señor. Quiero estar amparado, Señor bendito, por tu poder. Y que mi vida, mi ministerio, mi testimonio, mi familia, todo sirva, Señor, para gloria de tu precioso nombre. Gracias, mi Señor. Despídenos en paz. Bendice los alimentos que vamos a consumir en breve. Que sean de bendición a nuestro organismo, las manos que los preparan sean benditas. Gracias, mi Señor. Llévanos con bien, te lo pido, y apártanos, Señor, del mal, apártanos de toda tentación, apártanos de todo aquello que represente un peligro para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Gracias.